Sucesiones numéricas. Vamos a ver este tema de sucesiones numéricas que va ligado con otro tema o que también se puede llamar de otra forma como series numéricas. Así de manera general, el objetivo o lo que se va a hacer en este tema es que vamos a identificar de una serie de números o de representaciones que se muestran en forma de una serie, ver cuál es la razón de cambio que va de un elemento al otro de forma consecutiva para poder predecir el número o la figura que va a ir en cierta posición más adelante. Es encontrar ese factor de cambio que sucede con cada figura. Para ello vamos a revisar estas actividades que se nos están planteando y vamos a trabajar en ello. La primera actividad nos dice: reúnete con un compañero para resolver este y el siguiente problema. Consideren la siguiente sucesión de figuras. Tenemos aquí 4 figuras. La figura 1, que se compone, es como una L que se compone de 3 cuadritos. La figura 2 es, digamos, esa misma L, pero ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos, es más grande. La tercera figura es otra letra L que se asume que sale a partir de la figura 2, pero esta figura 3 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos, y la figura 4 de igual forma se asume que sale de la figura 3, pero ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos. Bien, entonces, viendo esta razón de cambio o este cambio que hay de una figura a otra, vamos a ver matemáticamente cuál es ese cambio que hace, más bien que genera la figura 2 a partir de la figura 1, porque ahorita lo estamos viendo de manera visual únicamente, pero lo vamos a ver de manera matemática. Vamos primero a poner aquí cuántos cuadritos tiene cada figura. Este tiene 3, este tiene 5, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y esta tiene 4. Bien, en sí esta viene siendo pues una serie de números. Vamos a anotarlos acá: 3, 5, 7 y 4. Entonces aquí lo que hay que encontrar es cómo pasa del número 3 al número 5 y cómo pasa del número 5 al número 7. Aquí, me equivoqué: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí es 9. Una disculpa, que anoté este número. Bien, como les decía, tenemos estos números y hay que ver cuál es la razón de cambio que hace llegar al número 5 a partir del número 3, que nos hace llegar al número 7 a partir del número 5 y que nos hace llegar al número 9 a partir del número 7. Bueno, pareciera que pues va de 2 en 2. 3, 5, 7, 9. Básicamente, si lo vemos de forma visual, esta razón que sacamos de ir sumando 2 se refiere a los 2 cuadritos que se van poniendo como aquí. Entonces esa puede ser una razón de cambio. Vamos a anotarlo como una fórmula que sería número anterior más 2. En este caso 3 sería el número anterior
más 2, 5. Ahora 5 sería el número anterior, más 2, 7. 7 sería el número anterior, más 2, 9. Esta sería una forma de poder predecir la siguiente figura, pero podemos encontrar otra razón de cambio que nos permita saber de forma rápida, y aunque no sea la siguiente figura de las que tenemos, es decir, la figura número 20, saber cuántos cuadritos va a tener o qué número iría aquí en la posición 20. Para ello va a ser bueno aquí enumerar las posiciones. Digamos que el 3 pues es el mismo número, por lo tanto sería el número 1, el 5 sería el segundo número, el 7 sería el tercer número y el 9 sería el cuarto número. ¿Ok? Entonces hay que buscar una razón de cambio que nos haga llegar al siguiente número utilizando la posición o el número de la posición que tiene dicho número. Por ejemplo, en la primera posición, que sería la posición 1, ¿qué nos hace o qué nos haría llegar al número 3? Bueno, se me ocurre así rápidamente multiplicar el 1 por 2 y eso sumar más 1. ¿Por qué? Porque tengo el 1. Lo multiplico por 2, nos da 2, le sumo 1 más 3. ¿Okay? Vamos a probar esa misma fórmula en el siguiente número, a ver si nos resulta. Número 2, 2 por 2 y eso más 1. Esto nos da 3. 2 por 2, 4 más 1, 5. ¿Okay? Si nos da el número de la serie, vamos a probar con el número 3. Y el 3 por 2 más 1. Esto es igual 2 por 3, 6 más 1, 7. Si nos da, y por último con el número 4, 4 por 2 y eso más 1. 4 por 2, 8 más 1 nos da 9. Entonces al parecer ya encontramos la fórmula para poder encontrar la cantidad que le corresponde según la posición donde estemos. La fórmula sería, como ya vimos, el número actual por 2, eso más 1. ¿Okay? Esta es la fórmula que se está, o más bien la razón de cambio que nos hace llegar al siguiente número a partir del número actual. Aquí en realidad, bueno, yo le puse el número anterior, pero realmente podemos manejarlo como el número actual, y pues con esta fórmula también podemos llegar al siguiente resultado, pero con esta fórmula necesitamos a fuerza tener el número actual, y con esta fórmula de acá más bien no es el número actual, es la posición. O sea, con la primera fórmula tenemos que ir de esta forma, tenemos que tener a fuerza este número para saber cuál es el siguiente utilizando esta fórmula. Pero con esta fórmula lo único que necesitamos es la posición, o sea, qué figura es, si es la 4, si es la 5, si es la 20, para saber cuántos cuadritos va a tener esa figura. Entonces, dicho esto, la fórmula más útil sería esta de aquí. Entonces vamos a resolver lo que se nos pide, que nos dice cómo se forma la figura 2 a partir de la figura 1. Bueno, la respuesta rápida sería agregando 2 cuadros, ¿okay? O aplicando esta fórmula. Aquí en lugar de posición iría el 2, nos daría 2 por 2, 4 más 1, 5. ¿Okay? Y ya sería cuestión de dibujar la figura con los 5 cuadritos.
La pregunta B nos dice, ¿cómo se forma la figura 3 a partir de la figura 2? Misma respuesta, agregando 2 cuadros a la figura 2. En este caso sería la figura anterior, o igualmente con esta fórmula. Y por último, si continuaran dibujando, ¿cuántos cuadritos forman la figura 20? Bien, una forma de resolver esta pregunta sería dibujando todas las figuras del 1 hasta el 20, y ya en la 20 contar cuántos cuadritos tiene la figura 20. Y la otra forma es utilizar esta fórmula que hicimos para saber en la figura número 20, que a final de cuentas sería la posición número 20, cuántos cuadritos tendría. Entonces vamos a utilizar evidentemente la fórmula, la reescribimos aquí, posición por 2 y eso más 1. Entonces nos está preguntando sobre la figura 20, que en realidad sería la posición 20, por lo tanto ponemos 20 por 2 y eso más 1. Resolvemos 20 por 2, 40 más 1 es igual 41. Entonces 41 es la cantidad de cuadros que tendría la figura número 20 en esta sucesión. A ver, ahora nos preguntan aquí, aquí hay otro ejercicio, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Vamos a hacer un poco de espacio aquí. Ok, número 2. Al contar los cuadritos de la sucesión anterior se forma la siguiente sucesión numérica. Miren, se trata del mismo ejercicio. Vamos a dejar lo que habíamos puesto. Bien. Al contar los cuadritos de la sucesión anterior se forma la siguiente sucesión numérica: 3, 5, 7, 9, 11. Ok, que es básicamente lo que tenemos acá, pero aquí llegamos hasta el 9. ¿Cuáles son los siguientes 5 números? Bueno, aquí sí podemos, más bien la forma más fácil sería utilizar esta de acá, porque vamos siguiendo de forma consecutiva de izquierda a derecha. Por lo tanto, utilizando esta fórmula tenemos que el siguiente número siempre va a ser el número actual sumado más 2. Por lo tanto, si yo empiezo del número 11, mi siguiente número va a ser 11 más 2, 13. Ok, ahora 13 es mi número actual, y para llegar al siguiente número tengo que sumarle 2. 13 más 2 nos da 15, y ahora 15 es mi número actual. Para llegar al siguiente hay que sumarle 2. 15 más 17 más 2 nos da 17. Ok, y ahora 17 es mi número actual, más 2 nos da 19, y ahora 19 es mi número actual, más 2 nos da 21. Y ya tenemos los 5 números siguientes a esta sucesión numérica. El inciso B nos dice, ¿cómo pueden hallar el número de cuadritos que forman la figura número 20? Okay. Utilizando la fórmula de razón de cambio. Bien, que sería, como ya expliqué, puede ser esta. Este es el camino más largo, porque hay que ir dibujando, hay que ir de forma consecutiva hasta llegar a la figura número 20. Y en esta simplemente basta con escribir la posición y ya me da el número de cuadritos como lo hicimos aquí. Entonces, ambas son fórmulas para descubrir los números que van, pero una se tiene que hacer de forma
digámoslo así, consecutiva, como ya dije, y la otra pues directamente con cualquier posición que pongamos vamos a ver cuántos cuadritos tiene esa figura o esa posición, y pues cada una va a ser útil en diferentes casos, como aquí que se pidió encontrar los 5 números siguientes. Pues la más conveniente fue esta, porque su aplicación precisamente, como ya dije, es para descubrir los números en forma consecutiva. Pero acá la más conveniente fue esta, porque nos pidió la cantidad de cuadritos de un número, pues de una figura muy alejada de las que tenemos aquí. Bien, entonces vamos a seguir trabajar. Vamos a seguir con la siguiente actividad. Tenemos aquí algunas figuras formadas por cerillos. Tenemos 4 figuras de la 1 a la 4. Y bueno, en la primera figura tenemos un cuadrito formado por cerillos. En la figura 2 tenemos 2 cuadritos. En la 3 cuadritos. Y en la 4 tenemos 4 cuadritos formados con cerillos. Nos pide aquí, describe qué se hace para pasar de una figura a la siguiente. Ok, vamos a analizar las figuras. Como ya dijimos, en la figura 1 hay un cuadro, en la figura 2 hay 2 cuadros y así sucesivamente. Entonces, una respuesta sería aumenta un cuadro. Bien, ¿qué pasó ahí? Ahorita viene. Y ahí está, ve con ella. Bájate de la cama. Bien, esa sería una respuesta. La otra respuesta es, bueno, contando el número de cerillos, tenemos que la figura 1 tiene 4 cerillos. La figura 2 tiene estos 4 más 3, serían 7 cerillos. La figura 3 tiene, a ver, estos 4 más estos 3 son los 7 que tenemos acá, los 2 cuadros. Más 3, tenemos 10. Y en la figura 4 tenemos 4 más 7, perdón, 4 más 3 son 7, más 3 son 10, más otros 3 son 13. Entonces tenemos la serie numérica según la cantidad de cerillos: 4, 7, 10 y 3. Entonces, otra respuesta sería O, aumentando 3 cerillos. ¿Ok? Esas son las dos características que nosotros observamos para pasar de una figura a otra, que es la primera: se aumenta un cuadro hecho con cerillos, y o pues se aumentan 3 cerillos, que al final de cuentas cada cuadro extra lleva 3 cerillos, porque el otro lado faltante pues ya lo tiene en la figura actual. El inciso B nos dice: dibuja en tu cuaderno la figura 5 y la figura 10. ¿Ok? Bueno, en este caso está muy fácil, porque si se fijan, tomando en cuenta esta observación, que se va aumentando un cuadro, pues nos damos cuenta que figura 1 pues, se forma por un cuadro, figura 2, 2 cuadros, figura 3, 3 cuadros y figura 4, 4 cuadros. Entonces digamos que según el número de la posición, pues esa es la cantidad de cuadros que va a tener. Entonces aquí la figura, la 5, sería una figura de 10 cuadros y la figura 5 sería una figura de 5 cuadros, o la figura 10 sería una figura pues hecha con 10 cuadros, que tiene 10 cuadros. ¿Ok? El inciso C dice: ¿cómo harías el cálculo del número de cerillos de la figura 20 sin tener que contarlos uno por uno? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es algo similar a lo que hicimos acá arriba.
hay que encontrar una fórmula que nos permita saber, de acuerdo a la posición, qué cantidad de cerillos hay. Vamos a ver qué relación hay entre la cantidad de cerillos de estos 4 números y su posición. Vamos a anotar la posición. Esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3 y esta es la posición 4. Ok, vamos a ver qué relación hay entre la posición y la cantidad de cerillos que tiene cada posición. Y se me ocurre así rápidamente que, por ejemplo, para llegar del 1 al 4 podría ser multiplicar ese 1 por 3 y sumarle 1, algo similar a lo que hicimos anteriormente, solamente que la fórmula fue 1 por 2 más 1. Aquí, para llegar al 4, sería la posición, que es 1 por 3, nos da 3, más 1 nos da 4. Hasta aquí es correcto en la primera posición. Vamos a ver en la segunda posición, que sería 2 por 3 y eso más 1. Aquí nos da 4. Vamos a ver qué nos da aquí. 2 por 3, 6 más 1, 7. Y 7 es nuestro número de cerillos, de la posición 2. A ver, con el 3 tenemos 3 por 3 y eso más 1. 3 por 3, 9 más 1, 10. Y sí, también nos da el mismo resultado que viene aquí. Y por último, 4. 4 por 3 más 1 es igual a 4 por 3, 12 más 1, 13. 13 es la cantidad de cerillos que tenemos en la posición 4. Por lo tanto, parece ser que ya encontramos nuestra fórmula. Nuestra fórmula sería posición por 3 y eso más 1. Ok, nosotros sustituyendo aquí la posición podemos saber qué cantidad de cerillos va a haber en esa posición, de acuerdo a esta serie numérica. Entonces aquí nos pregunta cómo harías el cálculo del número de cerillos de la figura 20 sin tener que contarlos uno por uno. Bueno, ya tenemos aquí la razón de cambio. Basta con sustituir el 20, que es la posición que nos está pidiendo, o la figura que nos está pidiendo el dato, por 3 y eso más 1. 20 por 3 son 60 más 1, 61. 61 es el número de cerillos que iría en la figura número 20. Después nos pide aquí, continúa la sucesión numérica 4, 7, 10. Podríamos resolverlo con esta serie, perdón, con esta fórmula, pero sería un poco más tardado. Simplemente vamos a ver así de manera casi visual. Teniendo yo mi número actual, ¿qué hay que hacer para llegar al número siguiente? Por ejemplo, tenemos aquí el 4. Para llegar al 7, pues tenemos que sumar 3. 4 más 3 es igual a 7. Y ahora desde el 7 para llegar al 10, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que hacer lo mismo. Es decir, sumar 3. Vamos a ver si nos da 7 más 3 nos da 10. Y sí nos da. Y desde el 10 para llegar al 13 tenemos que sumar 3. 10 más 3 nos da 13. Entonces sí, para continuar la serie de izquierda a derecha tenemos que sumar más 3. Entonces el siguiente número sería 13 más 3, 16. 16 más 3, 19. 19 más 3, 22. 22 más 3, 25. Y 25 más 3, 28. Se ve aquí, 28. Entonces estos serían los siguientes 5 números que siguen a la serie. 1, 2, 3, 4, 5. Serían 10. Bueno, aquí llega hasta el 10, por lo tanto el siguiente sería 13, más 3, 16, más 3, 19, más 3, 22. Nos pregunta o nos dice ahora sobre un juego de sucesiones. Dice,
Estoy pensando en una sucesión de números, inicia con el número 1 y los demás se obtienen sumando 4 al anterior. ¿Ok? Vamos a escribir aquí esta serie. Dice que empieza en el 1 y el siguiente se le suma 4 al número anterior, o en este caso al número actual. 1 más 4 nos da 5. Más 4, 5 más 4 nos da 9. Ahora 9 más 4 nos da 13. 13 más 4 nos da 17. 17 más 4 nos da 21. Ya tenemos aquí algunos números que pertenecen a esta serie numérica. Y nos pregunta en el inciso A, ¿qué número sigue del número 1? Pues sigue el número 5. ¿Por qué? Porque se le va sumando 4 al número anterior. Y después pues sigue el 9, el 13, el 17, el 21, etc. ¿Cuáles son los 5 primeros números que Joel piensa? Bueno, pues son estos. 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 17. Que serían 1, 5, 9, 13, 17. Bien, el número que ocupa el lugar 10 de la sucesión es el 21. Bueno, ya tenemos la fórmula para... Bien, como les decía, ya tenemos la fórmula para ir avanzando en la sucesión e ir encontrando el siguiente número. La razón de cambio va a ser más 4 para ir de forma consecutiva, por decirlo de alguna manera. Necesitamos encontrar ahora una fórmula que nos permita, a partir de la posición, pues qué número es el que tiene dicha posición, para no tener que hacerlo de esta forma. Y si nos piden, como en este caso, en la posición número 10, qué número le pertenece, pues no tener que realizar esta fórmula de forma consecutiva. Para ello, como ya hicimos anteriormente, vamos a poner la posición que corresponde a cada número de la serie y ver qué relación hay entre la posición y el número. ¿Ok? Y bueno, para encontrar, digamos que la fórmula para saber qué número va a haber en X posición, pues vamos a observar los números que tenemos: 1, 5, 9, 13, 17, 21, sus posiciones, y recordar que pues la serie numérica en cierta manera va en función a ese número, al número 4, es decir, que se le va sumando el número 4 al número actual. Entonces vamos a utilizar como guía o como base este dato de ir sumando más 4. Entonces, empezando con el número 1, bueno, ese no lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a irnos con el número 5, que utilizando el número 4 para llegar al número 5, pues utilizando el número 4, para llegar al número 5, vamos a ver qué necesitaríamos hacer. Pues lo primero que se nos ocurre es sumar más 1, ¿no? Que sería 4 más 1, pues nos da el 5. Después tenemos el 9. Vamos a ver, en este caso, pues tendríamos que sumar 8 más 1, nos da 9. Y 8 es el doble de 4, o sea, 2 por 4. Para el número 13 tendríamos, pues curiosamente, 4 por 3 nos da 12, más 1, 13. Entonces parece ser que ya encontramos la razón, la cual sería multiplicar el 4 por aquí la posición 2, pero el 4 lo tengo que multiplicar por 1 para que me dé 4 y después sumarle 1. Aquí está en la posición 3, pero el 4 lo tengo que multiplicar por 2 para después sumarle 1 y me dé 9. Entonces el 4 lo tengo que multiplicar por la posición
menos 1 y a ese resultado le sumo 1 y ya con esto me va a dar el número que le corresponde de acuerdo a la posición. Vamos a hacer una prueba con el número 5. Vamos a sustituir 4 por posición menos 1, en este caso sería 5 menos 1, 4, y ese resultado le sumamos 1. 4 por 4 nos da 16 más 1 nos da 17. Ok, y para la posición número 5 nos dice que corresponde el 17. Entonces pues al parecer sí, nuestra fórmula sí es correcta. Vamos a hacer una última prueba con la posición número 6. ¿Qué número iría aquí? Pues aquí tenemos que es el 21. Vamos a comprobarlo. 4 por posición menos 1, que sería 6 menos 1, 5. Eso más 1. 4 por 5, 20 más 1, 21. Ok, entonces el número que corresponde sería el 21. Por lo tanto, para comprobar, vamos a sucesiones numéricas. Vamos a ver este tema de sucesiones numéricas que va ligado con otro tema, o que también se puede llamar de otra forma como series numéricas. Así, de manera general, el objetivo o lo que se va a hacer en este tema es que vamos a identificar de una serie de números o de representaciones que se muestran en forma de una serie, ver cuál es la razón de cambio que va de un elemento al otro de forma consecutiva para poder predecir el número o la figura que va a ir en cierta posición más adelante. Ok, es encontrar ese factor de cambio que sucede con cada figura. Para ello vamos a revisar estas actividades que se nos están planteando y bueno, vamos a trabajar en ello. La primera actividad nos dice: reúnete con un compañero para resolver este y el siguiente problema. Consideren la siguiente sucesión de figuras. Tenemos aquí 4 figuras. La figura 1, que se compone, es como una L que se compone de 3 cuadritos. La figura 2 es, digamos, esa misma L, pero ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos, más grande. La tercera figura es otra letra L que se asume que sale a partir de la figura 2, pero esta figura 3 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos, y la figura 4 de igual forma se asume que sale de la figura 3, pero ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos. Bien, entonces, viendo esta razón de cambio o este cambio que hay de una figura a otra, vamos a ver matemáticamente cuál es ese cambio que hace, más bien que genera la figura 2 a partir de la figura 1, porque ahorita lo estamos viendo de manera visual únicamente, pero lo vamos a ver de manera matemática. Vamos primero a poner aquí cuántos cuadritos tiene cada figura. Este tiene 3, este tiene 5, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y esta tiene 4. Bien, en sí esta viene siendo pues una serie de números. Vamos a anotarlos acá.
3, 5, 7 y 4. Entonces aquí lo que hay que encontrar es cómo pasa del número 3 al número 5 y cómo pasa del número 5 al número 7. Aquí, bueno, me equivoqué, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí es 9, una disculpa, que anoté este número. Bien, como les decía, tenemos estos números y hay que ver cuál es la razón de cambio que hace llegar al número 5 a partir del número 3, que nos hace llegar al número 7 a partir del número 5 y que nos hace llegar al número 9 a partir del número 7. Bueno, pareciera que pues va de 2 en 2. 3, 5, 7, 9. ¿Ok? Básicamente, y si lo vemos de forma visual, esta razón que sacamos de ir sumando 2 se refiere a los dos cuadritos que se van poniendo, como aquí. Entonces, esa puede ser una razón de cambio. Vamos a anotarlo como una fórmula que sería número anterior más 2. ¿Ok? En este caso 3 sería el número anterior más 2, 5. Ahora 5 sería el número anterior más 2, 7. 7 sería el número anterior más 2, 9. Esta sería una forma de poder predecir la siguiente figura, pero podemos encontrar otra razón de cambio que nos permita saber de forma rápida, y aunque no sea la siguiente figura de las que tenemos, es decir, la figura número 20, saber cuántos cuadritos va a tener o qué número iría aquí en la posición 20. Para ello va a ser bueno aquí enumerar las posiciones. Digamos que el 3 pues es el mismo número, por lo tanto sería el número 1, el 5 sería el segundo número, el 7 sería el tercer número y el 9 sería el cuarto número. ¿Ok? Entonces hay que buscar una razón de cambio que nos haga llegar al siguiente número utilizando la posición o el número de la posición que tiene dicho número. Por ejemplo, en la primera posición, que sería la posición 1, ¿qué nos hace o qué nos haría llegar al número 3? Bueno, se me ocurre así rápidamente multiplicar el 1 por 2 y eso sumar más 1. ¿Por qué? Porque tengo el 1. Lo multiplico por 2, nos da 2, le sumo 1 más 3. ¿Okay? Vamos a probar esa misma fórmula en el siguiente número, a ver si nos resulta. Número 2, 2 por 2 y eso más 1. Esto nos da 3. 2 por 2, 4 más 1, 5. ¿Okay? Si nos da el número de la serie, vamos a probar con el número 3. Y el 3 por 2 más 1. Esto es igual 2 por 3, 6 más 1, 7. Si nos da, y por último con el número 4, 4 por 2 y eso más 1. 4 por 2, 8 más 1 nos da 9. Entonces al parecer ya encontramos la fórmula para poder encontrar la cantidad que le corresponde según la posición donde estemos. La fórmula sería, como ya vimos, el número actual por 2 y eso más 1. ¿Okay? Esta es la fórmula que se está, o más bien la razón de cambio que nos hace llegar al siguiente número a partir del número actual.
aquí en realidad, bueno, yo le puse el número anterior, pero realmente podemos manejarlo como el número actual. Y pues con esta fórmula también podemos llegar al siguiente resultado, pero con esta fórmula necesitamos a fuerza tener el número actual. Y con esta fórmula de acá, más bien no es el número actual, es la posición. O sea, con la primera fórmula tenemos que ir de esta forma. Tenemos que tener a fuerza este número para saber cuál es el siguiente utilizando esta fórmula. Pero con esta fórmula lo único que necesitamos es la posición, o sea, qué figura es, si es la 4, si es la 5, si es la 20, para saber cuántos cuadritos va a tener esa figura. Entonces, dicho esto, la fórmula más útil sería esta de aquí. Entonces vamos a resolver lo que se nos pide, que nos dice cómo se forma la figura 2 a partir de la figura 1. Bueno, la respuesta rápida sería agregando 2 cuadros, ¿okay? O aplicando esta fórmula. Aquí en lugar de posición iría el 2, nos daría 2 por 2, 4 más 1, 5. ¿Okay? Y ya sería cuestión de dibujar la figura con los 5 cuadritos. La pregunta B nos dice ¿cómo se forma la figura 3 a partir de la figura 2? Misma respuesta, agregando 2 cuadros a la figura 2. En este caso sería la figura anterior, o igualmente con esta fórmula. Y por último, si continuaran dibujando, ¿cuántos cuadritos forman la figura 20? Bien, una forma de resolver esta pregunta sería dibujando todas las figuras del 1 hasta el 20, y ya en la 20 contar cuántos cuadritos obtiene la figura 20. Y la otra forma es utilizar esta fórmula que hicimos para saber en la figura número 20, que a final de cuentas sería la posición número 20, cuántos cuadritos tendría. Entonces pues vamos a utilizar evidentemente la fórmula, la reescribimos aquí, posición por 2 y eso más 1. Entonces nos está preguntando sobre la figura 20, que en realidad sería la posición 20, por lo tanto ponemos 20 por 2 y eso más 1. Resolvemos 20 por 2, 40 más 1 es igual 41. Entonces 41 es la cantidad de cuadros que tendría la figura número 20 en esta sucesión. A ver, ahora nos preguntan aquí, bueno, aquí hay otro ejercicio, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Vamos a hacer un poco de espacio aquí. Ok, número 2. Al contar los cuadritos de la sucesión anterior se forma la siguiente sucesión numérica. Miren, se trata del mismo ejercicio. Vamos a dejar lo que habíamos puesto. Bien. Al contar los cuadritos de la sucesión anterior se forma la siguiente sucesión numérica: 3, 5, 7, 9, 11. Ok, que es básicamente lo que tenemos acá, pero pues aquí llegamos hasta el 9. ¿Cuáles son los siguientes 5 números? Bueno, aquí sí podemos, más bien la forma más fácil sería utilizar esta de acá, porque vamos siguiendo de forma consecutiva de izquierda a derecha. Por lo tanto, pues utilizando esta fórmula tenemos que
El siguiente número siempre va a ser el número actual sumado más 2. Por lo tanto, si yo empiezo del número 11, mi siguiente número va a ser 11 más 2, 13. Ok, ahora 13 es mi número actual y para llegar al siguiente número tengo que sumarle 2. 13 más 2 nos da 15 y ahora 15 es mi número actual. Para llegar al siguiente hay que sumarle 2. 15 más 17 más 2 nos da 17. Ok, y ahora 17 es mi número actual, más 2 nos da 19. Y ahora 19 es mi número actual, más 2 nos da 21. Y ya tenemos los 5 números siguientes a esta sucesión numérica. El inciso B nos dice, ¿cómo pueden hallar el número de cuadritos que forman la figura número 20? Utilizando la fórmula de razón de cambio. Bien, que sería, como ya expliqué, puede ser esta o puede ser esta. Este es el camino más largo porque hay que ir dibujando, hay que ir de forma consecutiva hasta llegar a la figura número 20. Y en esta simplemente basta con escribir la posición y ya me da el número de cuadritos como lo hicimos aquí. Entonces, ambas son fórmulas para descubrir los números que van, pero una se tiene que hacer de forma, digámoslo así, consecutiva, como ya dije, y la otra pues directamente con cualquier posición que pongamos vamos a ver cuántos cuadritos tiene esa figura o esa posición, y pues cada una va a ser útil en diferentes casos, como aquí que se pidió encontrar los 5 números siguientes. Pues la más conveniente fue esta, porque su aplicación precisamente, como ya dije, es para descubrir los números en forma consecutiva. Pero acá la más conveniente fue esta, porque nos pidió la cantidad de cuadritos de un número, pues, de una figura muy alejada de las que tenemos aquí. Bien, entonces vamos a seguir trabajar. Vamos a seguir con la siguiente actividad. Tenemos aquí algunas figuras formadas por cerillos. Tenemos 4 figuras de la 1 a la 4. Y bueno, en la primera figura tenemos un cuadrito formado por cerillos. En la figura 2 tenemos 2 cuadritos. En la 3, 3 cuadritos. Y en la 4 tenemos 4 cuadritos formados con cerillos. Nos pide aquí, describe qué se hace para pasar de una figura a la siguiente. Ok, vamos a analizar las figuras. Como ya dijimos, en la figura 1 hay un cuadro, en la figura 2 hay 2 cuadros y así sucesivamente. Entonces, una respuesta sería: se aumenta un cuadro. Bien. ¿Qué pasó, hijo? Ahorita viene. Y ahí está, ve conmigo. Bájate de la cama. Bien, esa sería una respuesta. La otra respuesta es, bueno, contando el número de cerillos, tenemos que la figura 1 tiene 4 cerillos, la figura 2 tiene estos 4 más 3, serían 7 cerillos, la figura 3 tiene, a ver, estos 4 más estos 3 son los 7 que tenemos acá, los 2 cuadros, más 3 tenemos 10, y en la figura 4 tenemos 4 más 7, perdón, 4 más 3 son 7, más 3 son 10, más otros 3 son 13. Entonces tenemos la serie numérica según la cantidad de cerillos: 4, 7, 10 y 3. Entonces, otra respuesta sería o
aumentando 3 cerillos. ¿Ok? Esas son las dos características que nosotros observamos para pasar de una figura a otra, que es la primera: se aumenta un cuadro hecho con cerillos, y o pues se aumentan 3 cerillos, que al final de cuentas cada cuadro extra lleva 3 cerillos, porque el otro lado faltante pues ya lo tiene la figura actual. El inciso B nos dice: dibuja en tu cuaderno la figura 5 y la figura 10. ¿Ok? Bueno, en este caso está muy fácil, porque si se fijan, tomando en cuenta esta observación, que se va aumentando un cuadro, pues nos damos cuenta que figura 1 pues, se forma por un cuadro, figura 2, 2 cuadros, figura 3, 3 cuadros, y figura 4, 4 cuadros. Entonces digamos que según el número de la posición, pues esa es la cantidad de cuadros que va a tener. Entonces aquí la figura, la 5, sería una figura de 10 cuadros, y la figura 5 sería una figura de 5 cuadros, o la figura 10 sería una figura pues hecha con 10 cuadros, que tiene 10 cuadros. ¿Ok? El inciso C dice: ¿cómo harías el cálculo del número de cerillos de la figura 20 sin tener que contarlos uno por uno? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es algo similar a lo que hicimos acá arriba. Hay que encontrar una fórmula que nos permita saber, de acuerdo a la posición, qué cantidad de cerillos hay. Vamos a ver qué relación hay entre la cantidad de cerillos de estos 4 números y su posición. Vamos a anotar la posición. Esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3 y esta es la posición 4. Ok, vamos a ver qué relación hay entre la posición y la cantidad de cerillos que tiene cada posición. Y se me ocurre así rápidamente que, por ejemplo, para llegar del 1 al 4 podría ser multiplicar ese 1 por 3 y sumarle 1, algo similar a lo que hicimos anteriormente, solamente que la fórmula fue 1 por 2 más 1. Aquí, para llegar al 4, sería la posición, que es 1 por 3, nos da 3, más 1 nos da 4. Hasta aquí es correcto en la primera posición. Vamos a ver en la segunda posición, que sería 2 por 3 y eso más 1. Aquí nos da 4. Vamos a ver qué nos da aquí. 2 por 3, 6 más 1, 7. Y 7 es nuestro número de cerillos, de la posición 2. A ver, con el 3 tenemos 3 por 3 y eso más 1. 3 por 3, 9 más 1, 10. Y sí, también nos da el mismo resultado que viene aquí. Y por último 4. 4 por 3 más 1 es igual a 4 por 3, 12 más 1, 13. 13 es la cantidad de cerillos que tenemos en la posición 4. Por lo tanto, parece ser que ya encontramos nuestra fórmula. Nuestra fórmula sería posición por 3 y eso más 1. Ok, nosotros sustituyendo aquí la posición podemos saber qué cantidad de cerillos va a haber en esa posición, de acuerdo a esta serie numérica. Entonces aquí nos pregunta: ¿cómo harías el cálculo del número de cerillos de la figura 20 sin tener que contarlos uno por uno? Bueno, ya tenemos aquí la razón de cambio. Basta con sustituir el 20, que es la posición que nos está pidiendo, o la figura que nos está pidiendo el dato, por 3 y eso más 1. 20 por 3 son 60, más 1, 61. 61 es el número de cerillos que iría en la figura número 20. Después nos pide aquí: continúa la sucesión numérica 4, 7, 10.
Podríamos resolverlo con esta serie, perdón, con esta fórmula, pero sería un poco más tardado. Simplemente vamos a ver así de manera casi visual. Teniendo yo mi número actual, ¿qué hay que hacer para llegar al número siguiente? Por ejemplo, tenemos aquí el 4. Para llegar al 7, pues tenemos que sumar 3. 4 más 3 es igual a 7. Y ahora desde el 7 para llegar al 10, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que hacer lo mismo. Es decir, sumar 3. Vamos a ver si nos da. 7 más 3 nos da 10. Y sí nos da. Y desde el 10 para llegar al 13 tenemos que sumar 3. 10 más 3 nos da 13. Entonces sí, para continuar la serie de izquierda a derecha tenemos que sumar más 3. Entonces el siguiente número sería 13 más 3, 16. 16 más 3, 19. 19 más 3, 22. 22 más 3, 25. Y 25 más 3, 28. Aquí, 28. Entonces estos serían los siguientes 5 números que siguen a la serie. 1, 2, 3, 4, 5. Serían 10. Bueno, aquí llega hasta el 10, por lo tanto el siguiente sería 13, más 3, 16, más 3, 19, más 3, 22. Nos pregunta o nos dice ahora sobre un juego de sucesiones. Dice, estoy pensando en una sucesión de números, inicia con el número 1 y los demás se obtienen sumando 4 al anterior. ¿Ok? Vamos a escribir aquí esta serie. Dice que empieza en el 1 y el siguiente se le suma 4 al número anterior, o en este caso al número actual. 1 más 4 nos da 5. Más 4, 5 más 4 nos da 9. Ahora 9 más 4 nos da 13. 13 más 4 nos da 17. 17 más 4 nos da 21. Ya tenemos aquí algunos números que pertenecen a esta serie numérica. Y nos pregunta en el inciso A, ¿qué número sigue del número 1? Pues sigue el número 5. ¿Por qué? Porque se le va sumando 4 al número anterior. Y después pues sigue el 9, el 13, el 17, el 21, etc. ¿Cuáles son los 5 primeros números que Joel piensa? Bueno, pues son estos. 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 17. Y serían 1, 5, 9, 13, 17. Bien, el número que ocupa el lugar 10 de la sucesión es el 21. Bueno, ya tenemos la fórmula para... Bien, como les decía, ya tenemos la fórmula para ir avanzando en la sucesión e ir encontrando el siguiente número. La razón de cambio va a ser más 4 para ir de forma consecutiva, por decirlo de alguna manera. Necesitamos encontrar ahora una fórmula que nos permita, a partir de la posición, pues qué número es el que tiene dicha posición, para no tener que hacerlo de esta forma. Y si nos piden, como en este caso, en la posición número 10, qué número le pertenece, pues no tener que realizar esta fórmula de forma consecutiva. Para ello, como ya hicimos anteriormente, vamos a poner la posición que corresponde a cada número de la serie y ver qué relación hay entre la posición y el número. ¿Ok? Y bueno, para encontrar, digamos que la fórmula para saber qué número va a haber en X posición, pues vamos a observar los números que tenemos: 1, 5, 9, 13, 17, 21, sus posiciones, y recordar que pues la serie numérica en cierta manera va en función a ese número, al número 4, es decir, que se le va sumando el número 4 al número actual. Entonces vamos a utilizar como guía o como base este dato de ir sumando
más 4. Entonces, empezando con el número 1, bueno, ese no lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a irnos con el número 5, que utilizando el número 4 para llegar al número 5, pues utilizando el número 4, para llegar al número 5, vamos a ver qué necesitaríamos hacer. Pues primero, lo primero que se nos ocurre es sumar más 1, ¿no? Que sería 4 más 1, pues nos da el 5. Después tenemos el 9. Vamos a ver, en este caso, pues tendríamos que sumar 8 más 1, nos da 9. Y 8 es el doble de 4, o sea, 2 por 4. Para el número 13 tendríamos, pues curiosamente, 4 por 3 nos da 12 más 1, 13. Entonces parece ser que ya encontramos la razón, la cual sería multiplicar el 4 por aquí la posición 2, pero el 4 lo tengo que multiplicar por 1 para que me dé 4 y después sumarle 1. Aquí está en la posición 3, pero el 4 lo tengo que multiplicar por 2 para después sumarle 1 y me dé 9. Entonces el 4 lo tengo que multiplicar por la posición menos 1 y a ese resultado le sumo 1 y ya con esto me va a dar el número que le corresponde de acuerdo a la posición. Vamos a hacer una prueba con el número 5. Vamos a sustituir 4 por posición menos 1, en este caso sería 5 menos 1, 4, y ese resultado le sumamos 1. 4 por 4 nos da 16 más 1 nos da 17. Ok, y para la posición número 5 nos dice que corresponden 17. Entonces, pues al parecer sí, nuestra fórmula sí es correcta. Vamos a hacer una última prueba con la posición número 6. ¿Qué número iría aquí? Pues aquí tenemos que es el 21. Vamos a comprobarlo. 4 por posición menos 1, que sería 6 menos 1, 5. Eso más 1. 4 por 5, 20 más 1, 21. Ok, entonces el número que corresponde sería el 21. Por lo tanto, para comprobar, vamos a